y de repente yo vi que una mujer murió en la tierra. Yo vi que en la tierra se murió una mujer blanca. Y esta mujer se murió de enferma. Y yo vi que esta mujer venía volando, pero yo ya había visto muchos pasar por ahí. Los demonios se burlaban y se iban al precipicio. Pero cuando yo vi esta mujer que venía cayendo hacia abajo, yo miré sus piernas, y sus piernas eran blancas, y yo miré sus piernas conocidas. Entonces yo me regresé para mirar quién era, porque yo sabía que yo conocía esas piernas. Entonces yo me bajé nuevamente ahí donde estaban los demonios feroces, y aquella mujer iba pasando, y cuando yo le vi su rostro, yo vi que esa era Magali Gutiérrez. Yo vi que ella iba pasando, pero en ese entonces ella era miembro de mi iglesia, ella estaba en la iglesia, y yo comencé a gritar, y comencé a pedir piedad, y comencé a llamar a Jesús, y yo le decía a Jesús, ella es cristiana, ella es de mi iglesia, y yo le decía a Jesús, pero ella te ha aceptado, ella es cristiana. Y yo le decía, Señor, ella no. Yo le decía, ella no, Señor, ella no pertenece aquí. Pero el Señor no me escuchaba. Pero no había nadie que me pudiera ayudar, porque aquel lugar era desierto, era solo, era caliente, era terrible. No hay sonrisa, no hay una conversación, no hay niños, no hay árboles, no hay agua, no hay nada. Es una desolación terrible, es un infierno. El Señor no me escuchó ni me contestó. Yo seguía clamando, yo seguía gritando, yo seguía diciéndole al Señor que ella no le pertenecía a ese lugar. Y de repente yo escuché una voz que habló. Y una voz me dijo, dice, no, este es el lugar que le corresponde a ella. Y yo dije, Señor, ¿por qué si ella es cristiana? Y el Señor me dijo, escrito está, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y ella en la tierra se casó con un hombre que no le pertenecía. Ese hombre era de otra mujer, y ella se casó con él cometiendo adulterio toda su vida, y este es el lugar que le pertenece. Y yo me quedé callada escuchando aquella voz nomás. Y ella pasó directamente por el hoyo al infierno. Y yo dije, Señor, yo quiero salir de aquí, yo no quiero estar aquí en este lugar. Me atormentaba y tenía mucho miedo por los demonios. Y el lugar no es un lugar para detenerte, ni para contemplar nada, sino que al estar ahí quieres salir lo más rápido que puedes. Y venía caminando para arriba, venía caminando porque ella ya se había ido al abismo, y yo sabía que ella no podía salir de ahí. Antes que ella, yo vi a un hombre. Ella todavía vive y ella todavía está en esta tierra, ella no ha muerto. Pero también vi a un hombre que todavía vive, él también está en esta tierra, y él es pastor. Y yo lo vi cuando él murió en la tierra, y cuando él iba bajando para allá, y él llegó ahí a ese lugar, y cuando él se detuvo en medio del abismo, en medio de aquel vapor, mitad de su cuerpo se fue adentro, y él alzó sus manos y levantó su cara y apretó sus puños y hacía los gestos que nunca se han visto en la tierra. Pero él conocía palabra de Dios, y él sabía que ese era un lugar que le pertenecía por el pecado que él había estado haciendo en la tierra. Pero él es pastor, él todavía está vivo. Yo quería salir solamente de aquel lugar, pero yo miraba los gestos que en la tierra no se ven, unos gestos de terror, unos gestos de dolor que en la tierra no se ven. Esos eran los que yo miraba en aquellas personas que iban pasando como ese pastor.
Yo quise salir rápido del lugar. Yo quise salir de ahí y venía caminando de regreso para arriba, para el primer lugar donde estaban los demonios. Yo venía caminando hacia arriba porque yo pensaba que yo podía salir de ahí caminando. Yo sinceramente no entendía lo que estaba pasando. Yo no sabía que el Señor me había llevado en el Espíritu. Yo pensaba que yo caminando podía salir de aquel lugar. Y comencé a caminar para arriba. Y de repente yo vi que un hombre venía volando. Venía bajando hacia abajo. Venía cayendo hacia abajo. Y yo miré a aquel hombre que venía, pero yo iba saliendo, no quería regresarme. Pero cuando pasó a la par mía, yo miré que era mi padre. Yo miré que era mi papá el que iba. Y yo me regresé otra vez corriendo para abajo. Pero ahí había un límite hasta donde yo podía llegar. Ahí había un límite hasta donde yo podía pasar. Yo no podía pasar al abismo. Yo no podía entrar al humo que salía. Había un límite de ahí, mis pies no se movían, no pasaban de ahí. Y cuando yo vi que era mi padre el que venía, yo le clamé al Señor. Yo le grité con más desesperación que la primera vez cuando yo vi a su esposa caer. Yo grité y le dije: Señor, Él es mi padre. Señor, Él no, porque Él es mi papá. Señor, Él no, porque Él es cristiano. Señor, no, porque Él es de mi iglesia. Y yo le decía: Señor, no.